Nosotros somos el grupo número 8 y estamos conformados por el estudiante Aaron Flores, Alex Fajardo, Raúl García, Joan Rivera y mi persona, Melanie Andrade. Yo voy a empezar por hablarles de los tipos de accidentes eléctricos. Estos se clasifican en dos partes, los cuales son de forma directa e indirecta. Para empezar hablando de la forma directa, podemos decir que estos en sí son provocados por la corriente derivada de su trayectoria normal por el cuerpo. O sea, es decir, que el choque eléctrico hace que tenga consecuencias inmediatas. Esto puede producir graves alteraciones como la fibrilación ventricular, que viene a ser el paro cardíaco, la asfixia, que es el paro respiratorio, y la tensión muscular. Luego también tenemos a los indirectos, que en sí no son provocados por la propia corriente, sino que son debidos a, a golpes, eh, a caídas ocasionados tras el contacto con la corriente, que si bien por sí mismo a veces no se puede ocasionar un susto o una mala experiencia. También podemos poner quemaduras debidas al choque eléctrico, pero cuando las lesiones son mínimas. También tenemos los efectos que tiene sobre el cuerpo humano y esto varía según los factores, los cuales en sí es el tiempo en el cual el cuerpo mantiene contacto con la electricidad, el voltaje que ésta tiene, eh, la trayectoria de la corriente, la frecuencia de la corriente, entre otras. Eso es lo que, los efectos de el riesgo eléctrico, en pocas palabras. Gracias. Saludos cordiales, ingeniero. Mi tema es motores eléctricos. A continuación voy a explicar mi circuito de control. Este circuito posee básicamente línea y neutro. Un circuito trifásico o monofásico se utilizaría el mismo circuito de control, ya que no hay ni dos ni tres o más. El circuito de control cuenta con un interruptor para permitir que pase o no la corriente. Un interruptor es un elemento mecánico que permite el paso de la corriente o no. Este circuito de control cuenta con un fusible para protección del circuito. En la gráfica lo vemos como F. El fusible es un contacto normalmente cerrado. Eso quiere decir que cuando se lo pone pasa la corriente y cuando detecta un cortocircuito se funde interrumpiendo el paso de ella. Normalmente este tipo de circuitos no presentan averiaciones. Estas más aparecen en el circuito de potencia, porque ahí es donde se encuentran los motores. Pero igual rara vez suele presentarse una sobrecarga o algún paso incorrecto de corriente que puede averiar el circuito de control. Entonces, por eso se usan las protecciones necesarias, que son el interruptor, el guardamotor y el fusible. Estos tres son las medidas de protección. El resto de accesorios es para que funcione el circuito de control, el cual cuenta con un pulsador normalmente cerrado, el mismo que permite cortar el paso de la corriente cuando se requiere. En el circuito lo vemos como S0. Por otro lado, el pulsador, normalmente abierto, es el encargado de enclavar el circuito. Este lo encontramos como S1. La K es el contactor del contactor y los rectángulos que dicen K es igual a contactor. De ahí va el neutro para cerrar el circuito. Este circuito funciona de la siguiente forma. Todas las protecciones activadas. Se cierra el guardamotor y el interruptor. El fusible no, porque ya viene cerrado. Entonces la corriente que está pasando por ahí tendrá 210 voltios de la línea.
Ahora el pulsador de marcha S1, cuando se presiona, enviará corriente a la bobina del contactor. Esta se enciende y asimismo sus contactos, en este caso el contacto K. El contacto K se cierra y se queda enclavado en el circuito. Esto quiere decir que quedaría funcional y el motor arranca. Para apagar este motor simplemente se presiona S0 como es un pulsador normalmente cerrado, es decir que está lógicamente inverso. Cuando se presiona se abre, a diferencia de un interruptor que se le presiona para que se cierre. En cambio este no, se abre para cortar el paso de corriente a la bobina del contactor. Esta deja de estar energizada, por ende se apaga el contactor y consigo el motor. La electricidad es uno de los descubrimientos más importantes de la edad contemporánea y se ha integrado fuertemente en todos los hogares hasta el punto de considerarse una necesidad. Por esto, la industria ha visto necesario el desarrollo de dispositivos de seguridad, los cuales se ejecutan en caso de detectar alguna irregularidad en los circuitos de los establecimientos. Los interruptores diferenciales están diseñados para detectar una discordancia entre las corrientes de entrada y de salida. Estos se utilizan principalmente en los tomacorrientes de los baños y cocinas para evitar que las personas se electrocuten en caso de que el agua toque el circuito eléctrico. Los fusibles son dispositivos los cuales protegen circuitos eléctricos de corriente excesiva. Estos dejan que la corriente pase, pero si excede un valor máximo establecido, el fusible corta la corriente del circuito. Los breakers cumplen la misma función que los fusibles y ofrecen la misma protección, pero la diferencia es que estos no se destruyen al momento que se activan. Por esta razón, se utilizan en hogares u oficinas debido a que esos componentes rara vez tienen que reemplazar. En la siguiente tabla se muestran los estándares de capacidad de corriente de los breakers. Estos deben ser escogidos de manera consciente y en base al promedio de corriente que utilizan los electrodomésticos, computadores, cargadores, etc. Debido a que un breaker con una capacidad de corriente demasiado baja va a dispararse todo el tiempo. En cambio que un breaker con una capacidad de corriente demasiado alta va a ser inútil y nunca se va a disparar. Soy Carlos Fajardo Cruz y hoy le voy a dar un ejemplo de factores de potencia eléctrica, factor de potencia y costo de instalación. Bien, como podemos ver aquí, estas son las fórmulas que vamos a utilizar en el ejemplo. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un recuadro de motores eléctricos ya completado, es decir, el consumo mensual ya está hecho, pero lo que vamos a mostrar ahorita es cómo encontrar el consumo mensual o los demás, que es el total de potencia. Bien, antes de encontrar esto, primero vamos a hablar sobre el triángulo del factor de potencia. Muchas veces en algunos ejercicios o ejemplos no nos dan lo que es la potencia para la aparente o la reactiva. Lo que nosotros hacemos es mediante el triángulo de factor de potencia encontrar esa potencia aparente o potencia activa. Lo que hacemos es utilizar estas fórmulas que ven aquí. O también hay muchas veces en las que en documentos nos pueden dar los que es la potencia activa, como vemos aquí, que ya es un cuadro, una imagen ya para basarse y guiarse en lo que es la potencia. Bien, ahora ya utilizamos la fórmula para encontrar el consumo mensual. Esta fórmula trata de multiplicar la cantidad por la potencia activa, por las horas de uso y la factor de potencia por 30 días, y eso lo dividimos para 100. Aquí, como ven, nosotros ya hemos reemplazado esa cantidad y la tenemos aquí, que es 2 por 372,85 por 5 por 460,31 por 30 dividido para 100, y eso nos da el consumo mensual de un dispositivo. Esto lo tenemos que hacer para encontrar el consumo mensual de cada dispositivo que tenemos en ese recuadro. Bien, para encontrar el total de los factores de potencia aparente o la reactiva, lo único que hacemos aquí es multiplicar la cantidad en este caso vamos a encontrar la potencia activa total, que lo multiplicamos por la cantidad por la potencia activa, que aquí tenemos ya esto, y lo sumamos, y eso nos da lo que es la potencia activa total de eso. Lo mismo con la reactiva, que lo multiplicamos, pero hay casos en los que no nos dan una potencia reactiva. Eso
ya sabemos como que no nos hay una cantidad exacta. Lo único que hacemos es poner 0 en la total reactiva cuando no nos dan la potencia total reactiva. Bien, para encontrar la corriente del conjunto de cargas de equipos domésticos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es utilizar esta dos formas, dependiendo de qué casos nos den. Por ejemplo, en la corriente para dispositivos que solamente tienen resistencia activa, es decir, de una potencia, factor de potencia 1, utilizamos esta fórmula, que básicamente es lo mismo, pero cambiando la potencia activa por la aparente. Bien, lo único que hacemos es reemplazar el resultado del total de potencia activa que teníamos en el ejemplo anterior y lo dividimos para 120. Eso nos da la corriente del conjunto de las cargas de estos equipos. Y por lo último, que es para el consumo mensual total de esta acción, bien, aquí es fácil. Como ya habíamos encontrado el consumo mensual de cada uno de los dispositivos con las fórmulas que di antes, lo único que hacemos aquí para encontrar el consumo mensual de todos los dispositivos que nos dieron en ese ejemplo es sumarlos, cada consumo total de cada uno de esos dispositivos, y nos da 427,52. Bien, este es el ejemplo que di de un cuadro sencillo para así encontrar lo que nos dieron, que es la potencia total, activa y reactiva, también la corriente del conjunto de las cargas y el consumo mensual, que sabemos cómo hacerlo. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Abraham Ella Flores Pérez y voy a hablar sobre el proyecto de electrónica que nos tocó hacer en Arduino. Hicimos un verificador de la carga de una pila a través del tiempo en el simulador Tinkercad. Por razones de que estamos utilizando un simulador, la pila siempre va a entregar un voltaje de 1.4 voltios aproximadamente. Por eso pusimos una resistencia que podremos ir modificando para alterar el voltaje y así poder verificar que todo el programa funciona correctamente. Estamos utilizando una resistencia 2.20 para los focos LED y unos diodos CERN para prevenir la cambio de polaridad y más para prevenir. Tenemos también focos LED para visualizar cuando la pila esté al máximo, cuando esté a la mitad o cuando esté bajo. Este está conectado a una bocina para avisar al usuario que hay que cambiar la pila. Ahora explicaré el código. Con respecto al código, primero definimos algunas variables que van a ser útiles para no estar escribiendo tanto y además más fácil de entender para otros usuarios. También necesitamos unas variables que nos van a ayudar para hacer los cálculos, como son el voltaje de recogida, el voltaje analógico recogido por Arduino, también el voltaje que vamos a convertir, el delay y también los tres comparadores que vamos a utilizar para decir si la pila está al máximo, si está a la mitad o si ya está a punto de acabarse. El código para inicializar los focos apagados, y aquí empieza la lógica. Lo primero que tenemos que recoger es el puerto analógico de la pila y luego transformarlo en un voltaje real. Esto lo imprimimos en el terminal para poderlo ver, y luego aquí empieza la lógica. Si el voltaje es mayor o igual a la variable que teníamos definida como máximo, que era de 1.2 voltios, entonces se va a prender el foco verde. Caso contrario, se prenderá el foco amarillo si es mayor o igual a la mitad, al medio, de 0.8 voltios. Se prenderá el foco amarillo, y si ninguno de estos dos casos se cumple, entonces se prenderá el foco rojo. Hay que aclarar que se va a prender el foquito, luego un delay y se va a apagar, y otro delay. Ahorita voy a iniciar la simulación para poder observar cómo comenzaremos con la simulación. Si la pila está llena, se prenderá el LED verde, porque aquí, como imprimimos el voltaje, podemos darnos cuenta que el voltaje suministrado es de 1.37, que es mayor a 1.2 voltios que tenemos definido como máximo. En vez, si cambiamos la resistencia para alterar el voltaje, nos podemos dar cuenta que el LED amarillo se acaba de prender porque ya no está suministrando 1.37, sino 0.86 voltios, como teníamos previsto. Luego, si volvemos a modificar el voltaje para comprobar, no solamente nos daremos cuenta que el LED rojo se prende, sino que también hace ruido a la bocina preveniendo del cambio de batería.
nos podemos dar cuenta en el terminal de que el voltaje es de 0.18 es menor a 0.4 como tenemos